Y a esta hora seguimos analizando la situación en Ucrania y la investigación que la Corte Penal Internacional abrió contra Rusia por presuntos crímenes de guerra en la invasión al territorio ucraniano. Vamos a tomar contacto con el exdirector de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Al contrario, un placer estar con CNN. José Miguel, ¿cuáles son el tipo de armas que están prohibidas en una guerra por el derecho internacional y qué consecuencias puede traer su uso? Mira, hay un tipo de arma específica que es las bombas de racimo, que están expresamente prohibidas. Incluso existe una convención que así lo establece, una convención específica, por una simple razón, porque no tienen, por definición, la capacidad para discriminar entre blancos militares legítimos y aquellos que no lo son. Uno de los, te diría, obligaciones centrales en cualquier conflicto armado es el de tirar a matar, si tú quieres, lo digo en términos, digamos, más sencillos, tirar a matar, pero a combatientes. O sea, en la guerra, hasta la guerra tiene reglas de conducta que están contenidas en las convenciones de Ginebra. Y la obligación primordial de cualquier parte que está involucrada en un conflicto es, bajo ninguna circunstancia, atacar a la población civil. Si tú usas bombas de racimo en un lugar poblado, por definición va a ser muy, muy difícil concentrar o acotar como blanco legítimo a aquellos que sean combatientes. Y es por eso es que están absolutamente prohibidas estas bombas, y hay constancia formal que Human Rights Watch ha logrado verificar del uso de bombas de racimo por parte digamos, de las fuerzas rusas. Por lo pronto, en el edificio de la gobernación que veíamos hace 2 días, uno que desapareció en un segundo. Exacto. Pero ojo, aquí hay dos cosas involucradas. Los blancos militares legítimos, que son esencialmente combatientes, en otras palabras, soldados, ¿no? Y otras son, por ejemplo, instalaciones de la burocracia local, el parlamento, desde luego un hospital, una escuela o un barrio residencial. Si resultan lesionados esos lugares que acabo de describir, da igual si fue con bomba de racimo o no. Desde allí inmediatamente se configura en principio un crimen de guerra que debe ser, en este caso, investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ahora, de acuerdo a todas las imágenes que hemos visto, José Miguel, se está hablando de un número bastante bajo de personas fallecidas, tanto de rusos como de ucranianos. De acuerdo a lo que tiene, la información que tienen Human Rights Watch, pese a que usted ya es el exdirector, pero ¿hay alguna estimación de víctimas a estas alturas de este conflicto? No, creo que, es decir, hay muchas cifras que están circulando. Hay reconocimientos oficiales. El propio Putin acaba de admitir que han sufrido alrededor de 500 bajas. Esto es una noticia muy, muy reciente, pero esas cifras son oficiales y en un conflicto, y evidentemente que claro, la tentación de las partes es a minimizar las cifras y exagerar las cifras de bajas de los enemigos. Así es que mientras no exista una verificación neutral, es muy difícil establecer una cifra clara. De acuerdo a informes de prensa internacional, las tropas rusas también dentro del contingente militar entraron hornos crematorios donde se estarían cremando los restos de los soldados rusos muertos para que no vuelvan a territorio ruso. ¿Esto puede considerarse también un tipo de crimen? Podría calificarse como un esfuerzo por encubrir, por obstruir una investigación potencial. El derecho internacional humanitario que regula este tipo de actividades es muy estricto en estas materias, pero no conocemos los detalles de lo que está haciendo. Yo he visto también esas noticias, pero realmente habría que
todo debe ser corroborado en el terreno y es como comprenderás, es una tarea súper compleja y muy, muy, muy difícil la responsabilidad que en este caso tiene la Fiscalía de la Corte. Ahora, Vladimir Putin está actuando de un modo bastante despiadado. Él dice que todavía no ha terminado la incursión. El presidente Macron dice que lo peor está por venir. Vladimir Putin está actuando como si ninguno de estas acciones fueran jamás a pasarle la cuenta o a ser juzgadas o por las que él tenga que rendir o sufrir alguna pena. ¿Es la impunidad que siente un dictador como él que le permite actuar así? Creo que sí. Es decir, sus acciones demuestran un profundo desprecio, no solo por la vida humana, también por la verdad y por normas elementales de convivencia. Toma en cuenta que la decisión que él asume de invadir otro Estado soberano sobre la base de una sarta de mentiras para intentar justificar esta acción militar es algo expresamente prohibido por el derecho internacional. Después de la Segunda Guerra, la Carta de Naciones Unidas establece, pero en términos muy categóricos, que tú puedes usar la fuerza pública, la fuerza letal de un Estado en defensa propia, cuestión que está haciendo en este caso Ucrania y no Rusia, pero el delito de agresión está debidamente prohibido por el derecho internacional. Sin embargo, él abiertamente avanza en esa dirección y le importa aparentemente nada la opinión que puedan tener el resto del mundo y también las conjeturas que pueda ir asumiendo la Fiscalía de la Corte Penal. Yo creo que se conduce como un dictador, pero está tomando riesgos que la historia demuestra que inevitablemente tarde o temprano tendrá que responder por eso. Pero claro, esa es mi pregunta. ¿Cómo se puede entender que él llegara a poder responder con esto siendo el presidente de un país que está al margen de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que no reconoce los tribunales internacionales al respecto? ¿Cómo se llega el brazo de la justicia internacional a Vladimir Putin? A ver, tú haces una pregunta que es muy importante porque formalmente hablando, incluso algunas de las personas que nos están viendo podrían decir, pero yo entiendo que Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, es decir, no está obligada por lo que pueda opinar o decidir la Corte Penal Internacional. Eso es cierto. Rusia es uno de los pocos países en el mundo que no ha ratificado precisamente por este acontecimiento. Así ellos se sienten con las manos libres y pueden proceder de cualquier manera y cometer atrocidades y no van a responder ante la Corte Penal Internacional, salvo que así lo decida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero no te olvides que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están ellos y tienen poder de veto. Claro. Así es que el plan, de punto de vista jurídico, por parte de Putin, tiene sentido. Pero lo que él no contempla, o no contempló, es que Ucrania reconoció explícitamente en una declaración del 2014 la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el territorio de Ucrania y le da jurisdicción a la Fiscalía de la Corte para que investigue atrocidades pasadas, presentes y futuras. Entonces, es cierto que la Corte Penal no puede inmiscuirse en lo que ocurra en Rusia, pero sí tiene todo el derecho y el deber de investigar hechos atroces en el territorio de Ucrania, que es justamente el escenario donde se están produciendo estos crímenes. Y ahí funciona la responsabilidad de mando, porque Putin no ha pisado el territorio ucraniano. No, pero estos no son, digamos, catástrofes naturales las que están ocurriendo en Ucrania. No es que haya caído un rayo o un cometa. Estas son acciones militares concretas decididas deliberadamente por Putin, la invasión primero, y luego
él es el responsable final. No te olvides que para la Corte Penal Internacional la responsabilidad de los soldados rasos, ¿no? Es casi, te diría, irrelevante. Lo importante, el mandato de la Corte es apuntar a los máximos responsables. Y ahí está, indudablemente, en un sistema jerarquizado como el ruso, está Putin y sus generales. Son ellos los que finalmente tendrán que responder por lo que la Corte, la Fiscalía de la Corte logre probar en torno a potenciales crímenes de guerra. Bueno, me imagino que además en una guerra con la que él no contaba, la cantidad de información, la cantidad de videos, la cantidad de material gráfico que está saliendo, va a ser más fácil que en otras ocasiones poder tener algún tipo de pruebas que sean reconocidas por el tribunal. José Miguel, muchísimas gracias nuevamente por conversar con CNN Chile en este momento que es tan complejo en una guerra que no tiene visos todavía de tener una salida. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer estar con CNN.